Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo, viene usted perdido de barro, además de barro de trincheras, de que va a ir este fin de semana el gran reseteo, que ya me lo imagino, pero está usted poniendo perdida la cabina del avión. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Barro de trincheras, barro también del huracán que tienen ustedes allí en la Florida. La verdad es que lo primero es preguntarle si está usted bien, pedirle disculpas a nuestros amigos. Yo estoy en Washington, o sea que estoy de maravilla. Muy bien. Pero de todas formas, el huracán parece que no va a pasar por Miami. Y tenga usted en cuenta que de norte a sur, de un extremo al otro, Florida tiene aproximadamente la extensión de España. Es decir, esto es como si hubiera unas inundaciones en Asturias, y entonces llamara usted a un amigo en Granada y dijera esto está afectando a la Alhambra. Pues más o menos esa sería la situación. Está en el norte de la Florida ubicado, supongo que puede haber tormentas en Miami y todo lo demás, pero vamos, no lo afecta de manera directa. Me ha recordado usted muy tiernamente a mi padre, que en paz descanse, que cuando yo me exilié a los Estados Unidos, cada vez que pasaba algo en Estados Unidos me llamaba a ver si me había afectado, y entonces yo le tenía que decir, yo he papá, enfocado un poco más, por lo menos he acertado usted, en el estado, ¿no? No, usted ha enfocado muchísimo más que mi padre, que me acuerdo que una vez me llamó por un tiroteo y le dije, mira papá, esa localidad está de donde yo vivo aproximadamente a la misma distancia que el Madrid donde tú vives de la ciudad de Varsovia. O sea que tranquilízate, no me afecta, no hay ningún tiro que se haya escapado ni nada. Pues mañana, con la tranquilidad ya que nos da a todos saber que don César Vidal no está por allí, al menos en estos días, vamos a terminar ya esa miniserie sobre la génesis, el embrión de la Primera Guerra Mundial, en ese repaso por la historia que hemos ido haciendo en los últimos programas, prácticamente en todos los del verano y en el arranque de esta nueva temporada. Hemos hecho un viaje por la historia, sobre todo en este momento actual, cuando el mundo permanece en vilo rezando para que no se produzca otra guerra mundial. Pues en el gran reseteo decidimos, en principio, dedicar 2 programas, al final van a ser 4, exclusivos, en los que se ha ido exponiendo la historia real del origen de la Primera Guerra Mundial, tema sobre el que se ha manipulado la realidad hasta la saciedad durante más de un siglo para cargar todas las tintas contra el vencido. Hemos ido exponiendo diferentes obras, diferentes libros, diferentes documentos, como nos gusta hacer siempre, sobre todo publicados en torno al 1915-1925, justo prácticamente antes del ascenso del Partido Nacional Socialista en Alemania, porque en aquella época pues todavía no había empezado el borrado masivo de la historia, en esa tradicional fórmula que implica que son los vencedores los que escriben el relato y los que determinan la agenda, eludiendo sobre todo la implicación de un grupo de élite impulsado por Cecil Rhodes y la Casa Rothschild para implantar la agenda globalista con acento británico, testigo que cuando murió Rhodes cogió Lord Milner a través y liderando esa sociedad de los elegidos que algunos autores denominan la élite secreta, pero que desde luego para los suscriptores de cesarvidal.tv de secreta nada, porque hemos ido contando con pelos y señales todos los movimientos que explican esa conspiración, no una teoría, sino una conspiración. Mañana vamos a entrar a hablar realmente del ascenso de Churchill, de cómo se le nombra Lord del Almirantazgo, de cuál fue su papel, de cómo estaba el hombre muy contento deseando que se produjera una guerra mundial, algo que en aquel momento pocos entendían, pero que luego
cuando uno analiza su trayectoria blanqueada por el paso de los años, pues se entiende bastante bien. Vamos a ver cómo se le eligió para dirigir la flota británica, cómo fue también creando una amenaza fantasma con un mapa que tenía en su despacho, que en realidad no lo veía porque lo tenía en las espaldas, pero los que entraban sí, con la supuesta localización de la flota alemana. Vamos a hablar de la famosa misión Aldan o Halden, el nombre del responsable del Ministerio de Guerra de Reino Unido, como tendieron una trampa a los alemanes, otra más que ha pasado a la historia por justo lo contrario. Ya saben nuestros amigos que siempre se ha ido modificando el relato. Hablaremos de ese ataque a Lusitania, haciendo un breve paréntesis. Va a ser el único hecho, una vez la guerra comenzada, que vamos a comentar, porque evidentemente esta serie no va dedicada a desgranar o a explicar o a analizar el transcurso de la guerra, pero sí el tema de Lusitania en relación con Churchill, que también así es un episodio, el cual pues se conoce bastante poco los movimientos que hizo Winston 3 meses antes con el presidente de la Cámara de Comercio británica, reclamándole si se podía acercar algún barquito, algún transatlántico a las costas británicas y era hundido por los alemanes, pues a lo mejor conseguían que Estados Unidos entrara en la guerra, como finalmente sucedió. Hablaremos también del secuestro francés, de la Francia de Poincaré, de cómo también este hombre que sacaron prácticamente Alsacia-Lorena odiaba a los alemanes y lo pusieron de primer ministro precisamente para que representara los intereses de la élite británica en el gobierno galo. Compra de los favores. Veremos también cómo se reclutó al ministro de Exteriores ruso, otro ilustre. Hubo 2 rusos que la liaron bien y eran 2 rusos que estaban pagados por el Foreign Office, Irzbovsky y el ministro de Exteriores ruso, Zabonov, del cual también vamos a hablar mañana. Y luego, pues evidentemente, pues entraremos a analizar ese episodio histórico, el asesinato del archiduque, cómo se fue incrementando la temperatura en la olla de los Balcanes, una olla que ya estaba prácticamente desbordándose y que solo hicieron falta 2 guerras para terminar de azuzarla. Fíjense, mañana veremos, nuestros amigos se darán cuenta de cómo podía haber empezado la Primera Guerra Mundial mucho antes, ya lo dijimos en el anterior programa, pero las 2 guerras de los Balcanes también iban dirigidas a forzar una guerra mundial que no se produjo y por eso luego, pues a través sobre todo del uso del terrorismo, de la mano negra y de la infiltración también en determinados lugares serbios, pues consiguieron ese atentado que fue lo que marcó el pistoletazo de salida, aunque como también veremos mañana, hubo posibilidad de haber evitado esa guerra una vez producido el atentado. Al menos el Kaiser Guillermo lo intentó. Era el único que quería que hubiera paz y evidentemente al final pues todos saben que no se produjo, o no, por lo menos el Kaiser no logró su objetivo. Digo, todos saben. Ni el Kaiser ni el zar Nicolás II. Por cierto, como muy bien iba usted a decir ahora, todos saben, no, casi nadie lo sabe porque llevamos más de un siglo de propaganda totalmente falsa sobre la Primera Guerra Mundial y hay que recordar que sembrando las semillas de la Segunda Guerra Mundial, en la Paz de Versalles se culpó a Alemania de todo lo que había sucedido, claro, lo cual era evidentemente falso. Absolutamente falso y explica mucho de lo que pasó en el periodo de entreguerras en Alemania, claro, que la gente parece que cree que existía un mago del mal que se llamaba Hitler y de pronto surgió ahí y hechizó a la gente, no había razones, lo que decía era un absurdo, estaba loco. Bueno, pues ese relato habrá gente a quien le satisfaga, pero no se corresponde en absoluto con la realidad. Y de hecho eso lo vio mucha gente, o sea, hubo algún en la época sí que todo el mundo lo sabía, ¿no? Porque yo he estado analizando todo el mundo mucho lo sabía. Claro, es que esa es la gran diferencia, ¿no? Con respecto a la época actual, porque en el momento todos los escritos a los que he ido acudiendo, mañana daremos más, ¿no? Daremos más referencias, fundamentalmente de corte británico, que he querido escoger a autores británicos para que se vea que en este sentido era Vox Populi todo lo que estaba ocurriendo. De hecho, bueno, pues se produjeron incluso bastantes discusiones en el Parlamento británico porque había miembros del Parlamento que no conocían lo que estaba desarrollando este grupo de élite y que además no querían que se llevara a cabo esta guerra, ¿no? Entonces había un conocimiento que ha desaparecido y este conocimiento ha ido desaparecido porque se ha ido borrando la historia. Y curiosamente, en Estados Unidos y en los años 20 se publicaron algunas obras magníficas sobre la Primera Guerra Mundial donde desmentían totalmente el mito de la responsabilidad alemana, escritas en Estados Unidos y que tuvieron mucha acogida en medios historiográficos y en la universidad
hasta que vino la Segunda Guerra Mundial. Y claro, obviamente, pues Alemania de nuevo era la culpable de todo lo que se pudiera culpabilizar al género humano, ¿no? Pero esto es algo que ha estado muy claro y que lógicamente, pues no, la gente lo ignora, sigue teniendo una idea. Yo cuando oigo las opiniones de la gente sobre problemas históricos que son enormemente complejos y cómo los despachan con un par de plumazos que encima son falsos, me da un pesar tremendo, porque digo, este sujeto es un ignorante, pero encima es un ignorante al que pueden llevar al degolladero con toda la facilidad del mundo, porque repite los embustes sobre Ucrania, los embustes sobre Polonia, los embustes sobre Alemania. No sabe nada de nada. Se ha tragado todas las mentiras y mañana, pues sí, lo pueden llevar perfectamente al matadero porque es un ignorante y un imbécil. O puede ayudar a otros a llevarlos al matadero también y hacer como el flautista de Hamelin y al final tocar la flauta y que todos vayan detrás. Sí, y luego, seguramente toda la serie están más en ese papel, sí. Nuestros amigos, sobre todo los que son suscriptores de cesavidal.tv, si nos está escuchando alguien que no lo sea, pues creo que es una gran oportunidad para suscribirse. Que empiecen viendo la serie desde el primer programa, no comiencen mañana porque entonces se van a perder muchos de los elementos fundamentales. Pero a lo que voy es que también hay que analizar la intrahistoria, no solo de la actuación de los gobiernos, de los gobernantes, de los ministros de Exteriores, de los secretarios de guerra, sino también de aquellos que en las sombras iban moviendo, iban tejiendo esa red de alianzas, poniendo y quitando presidentes a lo largo y ancho del planeta, que es algo que normalmente no se quiere estudiar porque siempre traduce esa tesis de la teoría de la conspiración, sobre todo después del asesinato de Kennedy, todo pasa a un cajón desastre, la teoría de conspiración no es ninguna teoría, es que hemos dado nombres y apellidos y mañana daremos más de mucha gente que son los verdaderos responsables de lo que ocurrió. Y de igual manera, bueno, pues agradeceremos a nuestros amigos que nos respalden, que nos apoyen en esta serie que ha gustado bastante, por eso también la he extendido un poco más, aunque haya sido a costa de perdernos algo de actualidad que recuperaremos en próximos programas, en próximas semanas. Bueno, y que no hemos perdido además la actualidad, porque la gente que escuche todos los días el Despegamos está más cerca de la actualidad que cualquier persona que se nutre de las furcias mediáticas. O sea, esa es la realidad. Pero sí es verdad que aquí nos hemos tomado un tiempo para explicar la Primera Guerra Mundial y que quede claro, aunque yo creo que la gente lo ha entendido, que no es por el prurito de contar la historia, etcétera. Entonces hubiéramos contado la Guerra Púnica, pongo por caso, que también las contamos en el Así fue España, ¿no? O sea, las hubiéramos contado. No, es porque muchos de los problemas actuales arrancan de esa Primera Guerra Mundial. O sea, seguimos viviendo conflictos armados que surgieron y crisis terribles que surgieron con la Primera Guerra Mundial. Y cualquiera que estudie el periodo entre guerras, pero me da la sensación de que hay poca gente estudiándolo, cualquiera que se ponga a estudiar el periodo entre guerras es pavoroso lo que recuerda a la época que estamos viviendo ahora. Sí. Pero este es otro tema y no me quiero desviar. Ayer, por cierto, estuve viendo una entrevista con Oswald Mosley, que fue el fundador del Partido Nacional Británico, que es un personaje que pasó del Partido Laborista a una forma de fascismo inglés. Y esta era una entrevista que le hacían, pues bueno, ya cuando debía tener 70 y tantos, 80 años en Inglaterra, y era enormemente interesante. Se la hacía Frost, el mismo que entrevistó a Nixon en su día, y que era un pésimo entrevistador, pero lo de Nixon lo consagró. Hacía otras entrevistas, era muy mal entrevistador, muy tendencioso, muy de empujar al personaje. O sea, era un entrevistador piojoso realmente, que dirían aquí, pero lo de Nixon le catapultó a la fama. Y en esta entrevista que le hace a Oswald Mosley, que debe tener ahí 70 y tantos, 80 años, y él explica su posición en el periodo entre guerras, bueno, tú lo estás oyendo y dices, Mosley ha vuelto del sepulcro para contarnos la situación en la que estamos ahora. O sea, es algo la gente ha conocido a este tipo porque aparecen en la 5ª temporada de la serie Peaky Blinders. Bastante una caricatura un poco de su personaje. Muy caricaturizado y muy deformado. Y a mí me llamó mucho la atención, porque yo he visto
todas las temporadas de Peaky Blinders. Creo que las últimas no estaban ni de lejos a la altura de las primeras, pero las vi de todas formas. La primera era muy buena, también es verdad. La primera era muy buena y la segunda, y a partir de la tercera empezó a decaer y ya las últimas eran flojas. Y entonces yo me pregunté por qué el interés de sacar a Mosley, que además hacen una caricatura y lo dejan mal y todo lo demás. Y claro, de pronto te pones a pensar y dices, bueno, a lo mejor ha sido casual, pero la sensación que me quedó es que no era casual y que había que ridiculizar determinadas posiciones políticas y más en los tiempos en los que vivimos ahora. Y sin querer estropearle el final de la serie a nadie, el último episodio, porque parece que no va a haber más, originalmente esto se concibió para que acabara a mediados de la Segunda Guerra Mundial y ahora es obvio que no es así, vamos, no llegan ni a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con todo lo que aparece, quedan un montón de piezas sueltas. Que yo no sé si eso hubiera durado 2 o 3 temporadas más y las hubieran atado, pero quedan un montón de piezas sueltas. Y una de las piezas sueltas que queda es precisamente Churchill. Y que parece que en la 4ª y en la 5ª temporada, sobre todo, van a pasar una semana. No pasan. Y ahí se acaba la serie y ahí se terminó todo. Bueno. Mañana hablaremos del joven Churchill. Vamos a hablar mañana. El joven personaje. Menudo personaje. Gran película, por cierto, El joven Churchill. Era una película que yo vi cuando yo era un niño y me impresionó mucho porque, claro, salía todo lo de Sudáfrica cuando le capturaron los Boers y se escapó de los Boers y todo lo demás. Yo que siempre simpaticé con los Boers desde que tenía los 6 o 7 años, ¿no? O sea, a mí los Boers eran los que me parecían unos héroes. Claro, en la película los dejan mal. Y la película era muy interesante, esa película sobre Churchill. Y claro, es que tocaba también una parte de su vida que era la juventud. Por ejemplo, no salía su paso por Cuba, donde supongo que andaría enredando, aunque con un papel menor, y donde adquirió 2 aficiones que ya no abandonó nunca. Una, el fumar habanos, y la otra, dormir la siesta. Una típicamente cubana, la otra típicamente española. Claro está. El joven Winston. El joven Winston. Se llamaba la película. Estaba bien, o sea, como películas de esas películas entretenidas que están bien, pero claro, te quedas en un momento de la vida de Churchill que el personaje hasta te puede caer bien. Luego, si lo conoces, cambias de opinión. Fue el responsable directo de la muerte de más millones de indios, de más millones que aquellos de los que fue responsable Hitler en relación a los judíos. O sea que cada cual saque su opinión, pero uno es un héroe y el otro un genocida. Bien, pues va a estar de rechupete su programa de este fin de semana, no me cabe la menor duda. Lorenzo, un abrazo muy fuerte y nos encontramos en cesarvidal.tv. Un abrazo, don César. Les espero mañana en el programa. Un fuerte abrazo.